En primer lugar, quisiera agradecer, perdón, ¿me puedo decir de nuevo? Sí, por favor, yo la corto, no te preocupes que yo después lo edito. Ya, excelente. Buenos días con todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la CIN, al MECSEBI, a ELA, a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia Argentina y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México por la invitación a participar de esta jornada, la que nos recuerda que solo garantizando la reflexión y análisis de lo que hasta ahora se ha realizado permitirán que los siguientes pasos en la garantía del derecho a una vida libre de violencia sean asertivos. Al respecto, debemos reconocer que hoy, en pleno 2022, la violencia de género contra las mujeres constituye un tema de agenda pública. Y eso es muy positivo. Situación que no solo se evidencia en los múltiples compromisos internacionales adoptados por nuestros estados, sino también por la gran presión que existe desde la sociedad para que éste se brinde una respuesta oportuna, de calidad y sin ningún tipo de discriminación. Así, no es gratuito que en varios de nuestros países movilizaciones sociales, como Ni Una Menos, hayan tenido repercusión directa en las políticas públicas frente a la violencia. Esta alta sensibilidad social frente a la violencia sin duda constituye un avance, pero también implica algunos desafíos. El más palpable es simplificar la respuesta estatal y reducirla a la sanción penal, considerando que con ello el problema se evitará. Nada más lejos de la realidad. Un estudio de Celeste Sacomano del año 2017, en base a información de 21 países de América Central y América del Sur, evidenció lo que para todos es más o menos claro. Las tasas de feminicidio no disminuyen solo con el establecimiento de nuevas leyes que lo tipifican. Por el contrario, esta autora encontró que el incremento del feminicidio se asocia a niveles bajos de Estado de Derecho, ojo ahí con nuestras democracias, pero también a la discriminación de la mujer, en este caso plasmada en la baja participación en el espacio político. Pero hay un riesgo mayor cuando solo se visibiliza la penalización de la conducta, y es el uso del populismo penal. Hemos observado cómo políticos, buscando generar empatía social, no solo agravan y agravan las penas, a veces quebrando el principio de proporcionalidad de las penas, sino que se atreven a reivindicar la pena de muerte y su viabilidad. Para ello, reniegan del sistema interamericano de derechos humanos, pues la Convención Americana los proscribe. Mucho cuidado con eso. En todo este contexto, y entrando ya a los desafíos, propongo abordar algunos que considero importantes en este momento. Lo primero es seguir profundizando en la definición de feminicidio y en general la violencia de género. En el Perú, a partir de la definición penal de feminicidio, se han creado otros delitos que cuando son cometidos contra mujeres por su condición de tal, tienen una tipificación y por lo tanto una pena distinta. Así tenemos lesiones graves contra una mujer por su condición de tal o agresiones contra la mujer por su condición de tal. Hay toda una beta que se ha abierto con esta definición que es importante analizarla y tener una comparación además entre los diferentes países. En ese contexto, comprender que el feminicidio se da cuando se mata a una mujer por su condición de tal, para la Corte Suprema del Perú significa que esa mujer se dio en el marco de una situación de quebrantamiento o imposición de estereotipos de género. Es en evidente reconocimiento que esta violencia constituye una forma de control social hacia las mujeres por su género. Dicho esto, es cada vez más claro, y la sentencia en el caso Vicky Hernández versus Hondurda de la Corte Interamericana lo confirma, que una mujer trans puede ser sujeto pasivo del delito de feminicidio y por lo tanto debe ser protegida en este contexto. Dicho esto, por otro lado nos preguntamos si una mujer puede ser sujeto activo del delito de feminicidio. En principio creemos podría ser, pues el corazón del feminicidio es la víctima y la razón por la que muere, su género. Este es un ejemplo que debe dar de alguna manera cuenta de un debate pendiente en nuestros países, pero que se evidencia en casos concretos. Hace poco en el Perú un hombre fue sentenciado por el delito de feminicidio, pero la coautora del mismo, una mujer, solo fue sancionada por homicidio calificado. Esta diferenciación, que en principio se da por considerar que solamente los hombres cometen feminicidio, parecería no tener justificación cuando se ve la naturaleza del delito. Pero además de este u otros debates pendientes, es importante abordar el caso de las sobrevivientes de feminicidio. En nuestros países
cada vez existen más criterios jurisprudenciales por los cuales los operadores y operadoras de justicia diferencian un feminicidio en grado de tentativa respecto a lesiones graves. Sin embargo, pareciera que un problema central en estos casos es la baja denuncia. Wilson Hernández evidenció que en el año 2019 en el Perú se registraba 8.4 tentativas de feminicidio por cada millón de habitantes, registros administrativos, solo 8.4. Sin embargo, utilizando información sobre la prevalencia nacional, la violencia con riesgo de feminicidio, es decir, mujeres que reportaban que las habían quemado, amenazado con arma o habían sido estranguladas, era de 154.000 por cada millón de habitantes, es decir, una gran diferencia. Así, hablar de sobrevivientes de feminicidio implica hablar también de una gran cifra oculta. Una segunda dimensión que les propongo abordar tiene que ver con los enfoques con los que se aborda la violencia contra las mujeres. Ahí el enfoque de género y el enfoque interseccional son nodales en la comprensión de la violencia y en cada uno de los pasos para acceder a la justicia, desde la atención, la investigación y el juzgamiento. Pero su implementación también tiene desafíos, pues la sola enunciación de la norma no basta para que éste se aplique. Veamos por qué. Respecto al enfoque de género, no podemos invisibilizar en estos momentos las campañas de desinformación y desprestigio que se han implementado en nuestros países por parte de grupos conservadores, varios con vocería en autoridades estatales y que obviamente tienen repercusiones también en los y las operadoras de justicia, que al igual que en la sociedad en general, terminan escuchando estos discursos que alertan los sentimientos más primitivos y apelan al miedo de lo desconocido, que por más justo que sea, les suena ajeno. Y de cara al enfoque interseccional, reconocido en normas nacionales y que forma parte de los estándares exigibles en cada servicio de justicia, identificamos desafíos mayores. No solo porque al abordar la violencia de género tenemos la tendencia a hacer generalizaciones que desconocen los diferentes contextos y territorios en los que ésta se perpetra, sino porque no hemos construido instrumentos que operativicen su implementación en el abordaje de los casos. Muchas veces, lamentablemente, reducimos el enfoque interseccional al uso del idioma materno para las víctimas indígenas o el uso de rampas para personas con discapacidad, olvidando que el enfoque interseccional implica reconocer que la discriminación cruzada que afecta a cada víctima debe ser considerada en la comprensión para la investigación y el juzgamiento, pero además en cada momento de la atención, lo que implica pensar en el espacio, el trato y la información que se otorga a cada víctima. A propósito de eso, en el Poder Judicial este año hemos aprobado un protocolo de buena calidad y en su formulación, y lo comento como antecedente, nos preguntábamos sobre qué medidas debíamos adoptar para que una mujer lesbiana sienta confianza en decir su orientación sexual, que puede ser relevante para el caso al solicitar ayuda, o como una mujer afrodescendiente víctima de una discriminación estructural puede considerar que el servicio al que se acerca esté implementado precisamente para ella. No es sencillo, pero con claridad no basta decir solamente que no se las discrimine, es necesario adoptar medidas concretas en cada servicio. Finalmente, hay un desafío estructural del que quiero tratar y tiene que ver con la gestión pública en nuestros países y la necesidad de fortalecerla para poder brindar un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, de buena calidad y sin discriminación. Quienes trabajamos en el Estado sabemos que el acceso a la justicia no depende solo del operador o la operadora de justicia que brinde el servicio final, sino que este finalmente es una pieza en un engramado conformado por un proceso de planificación, de gestión de recursos económicos, de recursos humanos, de procesos diseñados para el servicio final, es decir, el abordaje de un caso concreto que atienda las necesidades de la ciudadanía. Y ese es un reto para Latinoamérica, en el que más allá de nuestras diferencias, tenemos precariedades al respecto. De ahí la importancia de que la violencia de género contra las mujeres, y entre ellas el feminicidio, no solo sea visto como un tema de derechos o de justicia, sino que sea incorporado como un asunto prioritario en las políticas públicas y fundamentalmente en las reformas estatales pendientes, ya sea que estén vinculadas a la descentralización, a los recursos humanos y meritocracia, a los procesos de innovación y transparencia, entre otros. Y en todos ellos que se incorpore el enfoque de género. Transversalizar el enfoque de género en la gestión pública es un desafío mayor, pero necesario.
Sin duda son más los desafíos que tenemos al abordar la violencia y concretamente el feminicidio. Sin embargo, quería quedarme con una idea que creo que nos alienta. La mayoría de nuestros países tienen repúblicas con más de 200 años de antigüedad. En ese camino, el reconocimiento de los derechos de las mujeres es reciente, data de los últimos 30 años. Si lo vemos en perspectiva, para el poco tiempo que venimos bregando en este cometido, en el reconocimiento de la violencia, hemos avanzado de manera importante. Espacios como estos, el de este evento, nos permitirán seguir reflexionando, ¿no es cierto?, analizando para que nuestros siguientes pasos sean asertivos y podamos seguir adelante en la garantía de un derecho a una vida libre de violencia y a la larga a una vida sin discriminación de ningún tipo. Muchísimas gracias.